Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre. Jairo Severino Duarte, Luis Manuel Piantini Mundi y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán con ustedes en esta hora para discutir y conversar sobre temas económicos nacionales e internacionales. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Muy buenas. Señor Piantini. Viene renovado, buenas viene tardes. renovado. Señor Piantini, lo veo bien. Bueno. Lo veo bien, optimista. Bueno, ojalá que sea con la salud espiritual, que es lo más importante, y Sí. que Dios bendiga al pueblo dominicano. Y la física es importante, la salud física. La salud física. Bueno, Sí. pero después Sí, porque usted puede tener mucha salud si tú no espiritual, tienes la pero vida no tiene salud espiritual, te da la física. física. Se da Sí, todo. sí. Mira, Claro, claro. han pasado cosas interesantes en esta semana, pero hay un tema que a mí me preocupa y yo quisiera ponerlo sobre la mesa como el primer tema. Primero, por la importancia del sector. Segundo, no solamente por la importancia del sector, por sus ramificaciones que tiene en toda la economía. Tercero, porque a donde va dirigido y al área que va dirigido se convierte en un redistribuidor del ingreso, que es lo que uno está buscando aquí. Cuarto, porque te genera divisas para repago de ese préstamo. Estamos hablando Genera encadenamiento productivo. Exactamente. sí, de un préstamo al sector turístico, a la parte de la zona colonial, creo que por 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que se quedó en la mesa porque hubo una oposición de parte de los legisladores. Yo entiendo la preocupación de los legisladores en cuanto a el nivel de endeudamiento del país. ¿Hola? Ahora bien, tú tienes que saber qué proyecto o qué financiamiento tú le pones un stop y a cuál tú les das un go ahead, un ok, un bien. Porque tú no te puedes comparar, por ejemplo, hay unos préstamos que van dirigidos al sector eléctrico, que por más importante que sea el sector eléctrico, yo estoy viendo esos préstamos a mejorar la rentabilidad, a reducir la pérdida. Tienen como 30 años que se están dando préstamos de ese tipo aquí, por tanto del Banco Mundial como del BID. Entonces ya hay un nivel de saturación tal vez, ¿no? A un sector que te absorbe prácticamente más del 50% de la deuda externa, como el sector eléctrico. Pero el sector turismo no, y más en la zona colonial. Además es un complemento a un préstamo que se había dado, que ha generado inversión privada En la zona, es cierto. en la zona. Es cierto. Ha aumentado El flujo. las actividades comerciales en la zona Así es. de pequeños comerciantes, es decir, que se redistribuye el ingreso entre los pequeños comerciantes. No se queda ese gasto en un hotel todo incluido, sino eso era como pasaba con los barcos que iban a Puerto Plata cuando se inició el turismo en este país, que lo primero que se inició fue con los barcos en Puerto Plata, que era un perfecto redistribuidor. En Puerto Plata estaban los mejores restaurantes, hotelitos muy bonitos, excelentes. Y uno iba de aquí a Puerto Plata a cenar en restaurantes, porque era lo mejor que había en carne. Bueno, la zona colonial se ha venido mejorando y hay que mejorarla más, porque hay áreas, por ejemplo, que hay olores. Hay olores que el turista que se ahuyentan. Sí, sí. Hay cosas que hay que mejorar. Entonces, ese es un proyecto que te va a generar la divisa. Ese es un proyecto que te va a generar ingresos en todos los otros sectores de la economía. ¿Por qué? Porque restaurante, artesanía, todo eso te va a generar trabajo en otros sectores de la economía, cuando ese proyecto esté concluido y se mejore la zona. Entonces, yo creo, otro elemento también es que tal vez se piense que el gasto público, bueno, vamos a hablar de eso también. Ok, tú no puedes parar toda la aprobación de préstamos, porque tú tienes que pagar los préstamos. Y si no te ingresa flujo de préstamos que te compensen, tú vas desahorrando el país.
El dinero se te está yendo y no está ingresando lo que están pagando en capital. Entonces, eso es una evaluación que tienen que hacer los legisladores, que pueden tener la buena intención, ¿no?, de estar preocupados, pero tienen que ver cuál es el sector que están afectando en sus posiciones. También se habla de que no quieren darle poder, pero cuando ese préstamo venga a desembolsarse con las condiciones que exigen los organismos internacionales para hacer el primer desembolso, eso va a tomar un año y medio. ¿Sabe Dios si eso cae en otro gobierno, en el gobierno de oposición de ahora, de los legisladores que se están oponiendo? Entonces usted está afectando el futuro gobierno suyo, porque le está quitando futuro ingreso a sus gastos de inversión. Un país que no tiene prácticamente, que los gastos de inversión pública son un 2%. Balaguer tuvo gastos de inversión pública de un 6, un 7%, con un nivel de ingresos tributarios más bajito que el de ahora, es verdad, porque había una tranca grande en los gastos corrientes, ¿no? O sea, él restringía bastante y aumentaba la disponibilidad para gastos de inversión. Pero aquí estamos hablando de que solamente el gobierno está utilizando un 2% del PIB para gastos de inversión, cuando los organismos internacionales dicen que tiene que ser un 6%. Bueno, pero que se sepa que de lo que usted habla es de un préstamo que es complementario a un proyecto que ya se inició hace varios años, que es el proceso de rehabilitación, de reforma, de readecuación de la ciudad colonial nuestra. Exacto. Y que obviamente todo este proceso de habilitación ha contribuido a una dinamización de las actividades económicas de la zona, ya sea hoteles, restaurantes, comercio, venta de gift shops, pequeños visitas. Hoteles, que no son los hoteles, claro, gigantes. Entonces, eso es un proceso de redistribución, si se quiere, un poco de la riqueza. Eso es así. Otra cosa importante es que en los últimos 3 años, más de 1.250.000 turistas han visitado esa zona. Antes no era así. No sucedía así. Y en la zona colonial, inclusive, aparte de esta implementación de este proyecto, que se ha ido inclusive soterrando, una parte incluye soterrar todo el cableado para darle el esplendor que merece la zona colonial, también ha habido un programa de darle mayor seguridad también, seguridad a la zona, no solamente con iluminación, sino también vigilancia, y un poco crear conciencia a los habitantes de la zona para que sean ellos también los partícipes de este proceso de desarrollo. En la zona colonial también se encuentran negocios emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo, que de alguna forma u otra también son multiplicadores de la cultura dominicana en esa zona. Creo que también el Ministerio de Turismo y otras empresas y empresas del sector privado han tomado como suyo este movimiento que hay ahí. Que se han hecho inversiones complementarias, como es el puerto turístico que está de aquel lado de Sansucino, y que está funcionando correctamente. Que está funcionando, que tuve los barcos ahí. Entonces es una pena que caiga lo que debería ser una joya del turismo dominicano. Y te voy a decir, creo que es una responsabilidad también. Hay que recordarle a los legisladores que por el problema en el sector turístico hay una caída de un 7% en los ingresos turísticos, que el gobernador del Banco Central estaba hablando de $400 millones. Así es. $400 millones es algo significativo para en nosotros, este país. Y en este momento más todavía, donde también, inclusive las exportaciones dominicanas han bajado. Por ejemplo, Haití, que Ezequiel es un hombre que mira al mercado haitiano con cierta aprehensión, no sabemos por qué, porque es un mercado lo que tenemos ahí, inclusive cautivo, un mercado cautivo que debería ser formalizado. Yo lo que insisto es que voy con el muro, y quiero hasta que se extienda hasta el mar el muro. Bueno, eso no... eso es posible. Sí, pero estamos hablando de la ciudad colonial. Porque el hijo del mercado. Sí, pero estamos hablando, concatenando un poco la baja que ha habido en el sector turismo, producto de las situaciones que sabemos que han sucedido desde el principio de año, y que por suerte no tuvo nada que ver el país, sino cosa fortuita, y eso ha generado una caída de los ingresos por turismo. Mire. Y hemos hablado aquí de que, importante esto, de que producto de la reducción de precios inclusive que han tenido que hacer los hoteleros,
los turistas duran más días ahora en los hoteles, gastando menos en cuanto a inversión, si se quiere, pero también los hoteles gastando más. Sí. Porque cuando un turista te dura un día más, tú tienes que saber que eso es más energía, más alimentación, más limpieza, mayor seguridad. Bueno. Entonces, eso es un proceso también que tenemos que verlo desde el punto de vista de la lógica de la economía dominicana. Yo no estoy defendiendo a nadie aquí, que a mí Yo no, el nadie me país. está pagando. ¿Tú estás defendiendo el país? No, yo conozco lo que es un proyecto y sé lo que son los gastos de inversión en una economía. Fui director de Onaplan y Claro. su secretario técnico en una temporada, y estuve en el Banco Mundial también como asesor de director ejecutivo. Entonces, yo sé lo que representa, ¿no?, este tipo de proyectos. Además, hacer un proyecto de esta magnitud no se toma 1 año ni 2 años. Ese organismo, lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que comenzó el proyecto de preinversión hasta su fase final, son como 4 años que se toman. Entonces no puede ser que eso se pueda perder por un problemita que hay aquí a nivel político, ¿tú me entiendes? Porque es que no... Eso pudiéramos enmarcarlo dentro de lo que es la mediocridad, de esos intereses particulares que se imponen a los intereses. Tal vez ya un de la- momento álgido, pero que pensemos en el país, ¿tú entiendes? Sobrepasemos esa situación. Además, el Congreso puede crear una comisión de seguimiento si es su preocupación de ese préstamo. Hola. Déjeme leerle algo en exclusiva aquí de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, que dice que abogó por un acuerdo en el Congreso para aprobar el financiamiento de la segunda etapa del programa de revitalización urbana de la ciudad colonial, un proyecto esencial para posicionar la capital dominicana como uno de los principales polos turísticos del país. La entidad periodística entiende que los legisladores y los representantes del proyecto deben acordar una fórmula para asegurar la continuidad de ese proyecto. La realidad es que eso Que en América no hay una joya como esa. Exactamente. No hay No una hay. joya como esa en América. Es la primada. No hay nadie que sea primada. así es. Catedral primada. No, No, para hay nada. nadie que sea primera universidad. No. No hay nada Primer de eso. hospital. Nada de eso lo hay en el resto de América. Entonces, señores, dejémonos disparate. Señora, en la ciudad colonial hay una ruta religiosa, y no sé si Ezequiel es muy religioso, pero en la ciudad... Yo estoy tratando en la- de llevarlo. Sí. Pero hay una ruta religiosa, porque antes habían capillas pequeñas, algunas capillas que eran clásicas cuasi Me ha personales. hecho trabajo. Entonces hay una ruta religiosa que es única en América, en la ciudad colonial, Sí. para los religiosos, obviamente. La Mercedes. No, pero esas son, sí, los dominicos, pero esas son ya iglesias grandes, pero hay pequeñas capillas. Está la que está frente al Parque Duarte. Sí, entonces es una ruta interesantísima, pero está también la gastronomía que ofrece la capital dominicana en la de ciudad San Antón colonial. pertenece a la ciudad Única. colonial. Es única. La iglesia de San Antón pertenece a la ciudad colonial. Sí, Pertenece a la parte colonial. Sí. No, pertenece a la época colonial. Sí, a la época. como nota dentro de la muralla. No. Yo no estoy hablando de que esté dentro de la zona, sino dentro de la época. Yo creo que la San Antón no está dentro de la zona, dentro de la época colonial. Bueno, pero lo que Pero te queremos... estoy diciendo que está dentro de la muralla, está dentro de la época colonial. No necesariamente. Ah, sí. Me parece Lo que que no no. está dentro de la muralla es San Carlos. Ni está Exactamente. Así Villa es. Francisca. Ni Gascue. Pero San Antón y San Miguel Obviamente. sí. Exactamente. Sí. Y el hospital el hospital de Nicolás de Bari, Nicolás de donde Bari. se supone que está Sí. Ojeda enterrado ahí, ¿no? Sí. No, ya eso no debe estar. Eso No, seguro ya. que lo llevaron de ahí. Posiblemente. Vamos a un cambio y yo vengo con el tema de que ustedes empezaron. Hay que apoyar ese préstamo. Yo no estoy de acuerdo con los préstamos, señores, pero ese préstamo hay que apoyarlo. Vamos a ver si apoyamos el Hay- préstamo y el muro, pero No. el próximo segmento.
Continuamos con el programa Agenda Económica. sabía. Luis Manuel Piantini, Jairo Severino y Ezequiel Molina Lizardo. Mire, mis compañeros me antecedieron con el tema del préstamo a la ciudad colonial. Yo le voy a pedir a ustedes que me permitan exponer algo sobre el Congreso. Yo tengo un grupo político, no más que político, una peña de amigos. Y de las cosas que hablábamos, que habían posibilidades para el próximo periodo electoral, es que el Congreso del periodo 20 al 24 iba a ser un Congreso diverso, si se quiere, variado, donde varios partidos políticos iban a tener cuotas de participación. Y que eso tal vez a ningún gobierno, cualquiera que gane en el próximo periodo, no va a tener la mayoría absoluta. Por lo tanto, tendrá que negociar o poner proyectos que sean muy viables, de mucho beneficio, y que los congresistas se pongan de acuerdo en que va a ser beneficioso para el país. Yo, entre esos 6 amigos, somos 7 en total, yo dije, miren, yo no voy a negar que tener un congreso así sería en términos democráticos hasta sano. Y también que un presidente no tenga poder absoluto, también es sano. Pero eso es cuando hay madurez política. Y en este país yo no veo madurez política, sobre todo los políticos que van al Congreso. El Congreso de la República Dominicana, sobre todo en la parte de los diputados, desde el año 2002 para acá, a mí me ha parecido que no hay ningún tipo de madurez. Y yo digo, eso lo que puede es crear trabas. Yo siento que me dieron la razón muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos dos partes. No, pero eso es coyuntural. Los diputados del PRM siempre se opusieron a muchas cosas, porque son de la oposición. Lo del PRD y lo del PLD completo, antes de que se dividieran, votaban todo a favor de lo que proponía el Poder Ejecutivo. Y eso es bueno, eso es sano. Espérate. Eso no es sano. Eso no es sano. Escúchame. Eso no es sano porque por eso que se han aprobado aquí leyes y préstamos yo me quedé sin callado. ni siquiera leerlos. Y yo me quedé callado cuando ustedes hablaron. Es que, yo me quedé callado. Escúchame. Si tú me escuchaste, el Congreso tiene que ser diverso. Si tú me escuchaste desde el principio, bueno, yo dije, te pido perdón. No, yo lo que dije fue que yo no niego que no es malo que no tenga en poder absoluto, sí, pero no te cuando escude, hay madurez política. pero no te escude en la falta de madurez política. Sí, me voy a excusar. Me voy a escudar. Porque la frase mi Congreso quedará en la historia de este país. Me voy a escudar, ¿sabes por qué? Quedará en la historia. Porque vuelvo y digo, los diputados del PRD y los diputados del PLD completo, antes de que se dividieran, todos votaban por todo lo que se proponía. Ahora sucede que viene tanta la mediocridad que, como ustedes mismos están defendiendo, ese préstamo nunca debió ser rechazado. Porque ese no es un préstamo político. Ese no es un préstamo para que el gobierno quede bien o quede mal. Ese es un préstamo para que el país se mantenga en el progreso, para que la zona colonial siga siendo lo que tú dijiste, la mejor de toda la zona. O sea, no hay un país en América que tenga una zona colonial como la que estamos teniendo nosotros. Pero sucede que ahora los diputados del PRD no votaron a favor, que son aliados, pero ¿sabes por qué votaron? 5 no votaron. Pero ¿tú sabes por qué? Porque no lo incluyeron en el porque no van. Eso le dieron la... Bueno, pero eso es mediocridad. Bueno, eso no, entonces venimos con lo de la fuerza del pueblo, o como se llama el partido. Eso es coyuntural. Como se llama el partido. Ahora, esos diputados que antes eran PLDistas, ya se encuentran todos malos. Esa es la verdadera mediocridad que hay en el Congreso y en los diputados y en la clase política de la República Dominicana, que por eso yo digo es peligroso, lamentablemente, cuando las cosas que son buenas, que como digo yo, sí, no es bueno que un presidente tenga tanto poder, pero si la oposición viene de esa forma, va a ser peligroso. Eso es lo que yo estaba diciendo. A mí, ese préstamo nunca debió ser rechazado. Y le digo algo, no va a ser aprobado. Bueno, déjame hacer dos comentarios. Una de las cosas por las que estaban rechazando, que yo leí, era de que porque el que se iba a beneficiar era el ministro de Turismo, que es jefe de campaña, que es yo qué. Pero te estoy diciendo, cuando eso se venga a desembolsar,
posiblemente los que Ministro, estén ahora ya. oponiéndose van a ser ya gobierno sí, así y se es. van a quedar sin ese préstamo. Así ¿Ok? es. Lo va a pasar, porque ese préstamo va a durar más de un año para que eso se comience a desembolsar. Así es. ¿Ok? El segundo elemento, tú hablaste de un Congreso cuando sea Tú un leíste, Congreso tú analizaste eso así. ¿Tú crees que los diputados lo analizan? Una De gente mayoría- que votan leyes Mira, sin pero- leer sí, nada. Pero mira, tú hablas de un Congreso de mayoría absoluta y que ahora cuando haya un Congreso que no tenga mayoría absoluta, ahora va a ser un problema. Es que hubo un problema grande con mayoría absoluta. Ahí hay un senador de ¿De dónde? Monteplata, sea. creo que. No, si ya dijiste Monteplata, di el nombre. No, pero Pero es que yo lógico, no soy porque- político para yo No, no ya dijiste- acordarme ya de- dijiste la de provincia. Pero ya, Monteplata, ya, yo ya, sé de que de Monteplata, Monteplata, pero no Monteplata. es. Y sé que es un apellido como el... Como Italiano. No, y de Puerto Plata, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Este señor dice que él está negociando, coordinando acciones para aprobar como 800,000 proyectos que están pendientes. Señor, pero usted era mayoría hasta hace 2 semanas, durante 8 años. ¿Y cómo no pudieron aprobar eso? No, ¿Eh? no se Pero aprueban. ¿y qué es lo que usted hacía ahí? Ahora, ¿Y qué es lo que entonces, hacíamos nosotros? No se aprueban. ¿Tú sabes por qué no se No aprueban? veo, pero que no Eso le ven es que de cara demagogia. estúpido a ¿Tú uno. sabes por qué no se aprueban? Precisamente porque le dan mucha vuelta y hay que leerlo y releerlo. El proyecto, ¿tú Pero crees que la ley, Ismael, ¿tú no crees me que la van a ley de leer. agua debería tener 10 años en el Congreso? No, hombre, es una barbaridad. Es una barbaridad. Que la ley de agua tenga 10 años, que se hayan vencido yo Y no hay sé cuántas códigos, legislaciones. ¿verdad? Que tiene muchísimo tiempo. Así es. Una barbaridad. Sí, sí, sí. Pero al final, ¿para qué aprueban leyes? Porque mira, aprobaron la ley electoral. Y Y mira, aquí un mira, rollo. mira el lío, el tollazo que han hecho con esa Peor, ley. ahora están peor. Exactamente. Ahora están peor. Pero bueno, Peor. ese es el país nuestro. De cada Entonces, día. yo, por eso estoy diciendo que es lamentable lo que estoy diciendo. Bueno, pero es porque hemos me tenido- encanta que un poder no tenga poder absoluto. Me encanta que no lo tenga. Pero, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Me va a ser más beneficioso o no? Para el pueblo, ¿qué es lo que me...? O sea, dime qué vamos a hacer. Porque ahora no lo tiene. Bueno, pero entonces- ahora no le aprobaron el préstamo que entonces, debieron aprobarle. aspiremos- Ahorita, cuando le digan a esos 5 diputados que se rechazaron o a otros diputados, dice, mira, hay esto y esto y esto y esto. Ah, sí, está bien, pues yo apruebo. Hubo un diputado ahí de Santiago que el partido le dijo que no hiciera una cosa y él lo hizo y ya no, pues eso beneficia en provincia. ¿Te das cuenta? O sea, al Bueno, final... pero él hizo uso de su representatividad. Sí, porque claro, pero... representar, pero- legislar y fiscalizar. Pero no importa que Esas convenga son o las no tres convenga. funciones. Es simplemente lo que él dice. Me beneficia, pero ¿por qué? Va voto de él. Bueno, O sea, por voto. No están aprobando leyes por beneficio bueno, lo que está diciendo tú entonces que lo importante ahora es adecentar el Congreso. Porque ahora estamos diciendo de que lo que hay ahí no sirve. ¿Eso es lo Pero, que está diciendo? pero van a repetir el 90%. No. Lo van a repetir. Bueno, yo espero. No todos van a repetir. Yo espero. Porque siempre hemos dicho que el eso hay que horno no está cambiarlo. para galletita ahora, ¿eh? Bueno, ¿Eh? eso es un problema. Eso es un ¿Tú problema. sabes lo que pasa? Que aquí los funcionarios nunca dicen la verdad. Siempre están tratando de engañar a uno y de meterle un cuento. Por cierto, hablando Mira, de diputados, hablando de ay, diputados. hablando del sector turismo, Punta Catalina, del sector turismo. necesita la aprobación Aquí, de óyeme, los diputados. Hace 3 Para meses, venderse. ¿Para venderse? Yo entiendo que sí, porque es un bien, un Bueno, bien sí, público. sí, tiene que ir al Congreso. El problema es Se que, está creando una es que empresa los para- dueños de Punta Catalina son las sedes. Las distribuidoras son las dueñas reales de eso. Y las EDES son empresas públicas. Y para hacer el traspaso de acciones no hay que llegar al Congreso. Ahora, para vender, eso sí. Para vender sí. Entonces Porque Punta tú vas a Catalina no acciones- se va a vender tampoco. Bueno, por No la van a cierto, vender. sí, yo no sé porque- a quién que la van a vender. Pero eso deberían venderse a la AFP para que los obreros y los Tengan los buen rendimiento. pensionados Así tengan es. buen rendimiento. A propósito ¿Y por qué de- no No, lo hombre, hacen? Porque no. Estamos hablando de justicia No, hombre, no. social, ¿no? ¿Verdad? No estoy de Estamos acuerdo con hablando, eso. ¿y Eso por qué debería no? ser, eso ¿Y de- por qué no? Eso es lo que tiene que ponerse en la bolsa y que compre acciones de todo el que quiera de eso. No, pues exacto, pero AFP, no, ¿quién no, tiene obrero, la pues. mayoría de los recursos aquí? No decir que ahora le va a regalar regalar acciones a los obreros. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, ¿cómo? Oh, pero Dios, vamos a pero- ponerle en la bolsa Claro, ese y quién. que compre acciones de esa empresa, lo que sea. ¿Cuántas acciones son? 40 millones de acciones. Que compre tantas acciones como quiera cada quien. Ahí hay un precio. Pero, No, estamos tú de puedes acuerdo, comprar acciones estamos también de ahí. Estamos de acuerdo, Sí, pero yo que y se le dé todos. oportunidad. Pero no, o vemos. sea, lo que pasa es que yo no veo, porque es que
Antiobrero. No, yo no soy antiobrero, lo que pasa es que hay una balsa de extranjeros, obreros que se van mañana o yo no sé cuándo, que fueron contratados. Le vamos a dar oportunidad ahora para ¿Cuáles son los que se van? Ahí hay muchísimos, hicieron una huelga, ¿no te recuerdas eso? Ustedes no leen la Sí, pero no son extranjeros. ¿Eh? No son, la mayoría son dominicanos. que ¿Cuáles trabajan son ahí. esos? No, La mayoría son dominicanos. Era extranjero. ¿Pero cuáles fueron esos? Los que están trabajando en Punta Catalina son dominicanos. la Pero mayoría. yo no estoy hablando Era de extranjero. eso, yo Sí. estoy hablando de en términos general, las AFP. En la bolsa de valores que la pongan. Aún Por así cierto, hay que estaba buscando probarlo. información aquí. Es que si es no una sé. venta de acciones, son un Parece bien que- público. Tiene que aprobarlo el Congreso. La no sé dejé, quién. mira. Es una venta de un O bien sea, público. Hacienda no puede decir, vamos a poner el 49% de las acciones en la bolsa de valores para que se adquieran. Es que no se debe, porque entonces están violentando la ley. Ah, pues no lo van a vender. Bueno, Yo hago la pregunta porque te digo, pero para no tú es que yo me vender- sé la respuesta. Ezequiel, pero para vender una, yo sé que tú sabes la respuesta. Para vender una distribuidora en este momento, que es una empresa pública, ya sea a través de acciones o no, tú tienes que llevarlo al Congreso, porque es un bien público. O sea, Entonces, o sea, Punta Catalina o no sea, se puede todavía vender yo si quiero no hacerte la pasa por el pregunta. Congreso. Todavía te quiero hacer la pregunta. Tan sencillo como eso. Todavía le quiero hacer la pregunta a los dos. En serio, pero contésteme en serio. No me la contesten porque usted como que quiere salir de mí. Para vender el 49% de Punta Catalina, tiene que salir una aprobación del Congreso. El 50 que yo vi que era, el 50. No, el 49. No, yo vi mantener. 50 y 50. La declaración de hoy. Bueno, yo había Fueron leído 50 y 49. Está bien, vamos a yo decir 50 y leí. 50. Pero no puede ser 50 y 50 porque después hay un problema con la administración. No, porque tú le concedes le cedes la administración a la otra parte. Sí, tú lo puedes bueno. dar. Eso no. Eso, No, puede eso no fue lo que yo ser. leí. Eso es lo que pasó con la Rosario con la- Resource. Ojalá yo... Cuando el gobierno era. Y Ojalá la yo- refinería está así prácticamente, porque Bueno. hay un 0.03% que hay de nada. La refinería está 50-50 ¿Cuál también. de las refinerías? No, el Estado tiene... El Estado 51. Tiene 70. ¿Cuál refinería? Sí, ya lo La refinería dominicana de petróleo. Ah, la mezcladora que tú dices. No es una refinería. Bueno, una eso es mezcladora refinería. ahí. Es una refinería refinería. dominicana de petróleo. ¿Cómo tú hablas? Refidonza. Así no la vamos a vender, viejo, hablando mal de... Yo estoy hablando de la refinería. ¿verdad? Así no la vamos a No estamos vender. hablando de la planta de carbón aquí. Pero perdón. Quiero hacer la pregunta, pero de verdad, contésteme seriamente. Para vender el 50% de Punta Catalina, tiene que aprobarlo el Congreso de la República Dominicana. ¿Tú te sabes la respuesta? Yo estoy haciendo una pregunta. Bueno, yo creo que sí, porque es una. Es Aquí digo públicamente, no la van a activo vender. público que tú tienes, que el No Estado se va a puede vender, disponer porque de eso es que- así, es el que- Poder Ejecutivo. pues no se va a vender. que por nadie eso- puede- espérate, que eso fue incluido Pues no se en va la a ley de vender. presupuesto, y a eso es que se está oponiendo la diputada del PRM, la Raful, que Sí, había Farideh. una declaración, Farid, diciendo que ahí estaba metiendo ahí la venta de los activos del Estado. Hay otro problema con el estaba Congreso que no metido le va a ahí. aprobar, no le va a aprobar ¿cómo le dicen? El presupuesto del año 2019 que El complementario. el complementario. No lo va a aprobar tampoco. Pero Eso, es que, eso va a crear un problema para la Sí, Navidad. pero en lo complementario es una falta de responsabilidad del que gobierna. Está bien. Eso es un invento. El Está presupuesto bien. complementario es un invento. Puede ser un invento, A partir pero- de 2013 para acá. Puede Eso ser es un invento. Puede ser un invento. Es un pero invento. déjame- Eso es falta de planificación. Pues- Cuando un país se planifica, No se necesariamente. desarrolla. Bueno, pero que No tú necesariamente, porque pero que tú, yo no lo veo así, porque déjame decirte, en el año 2018 es que tú, hicieron los mismos tú motores. sobreestimas ingresos No, espérate. y subestimas gastos. Espérate, Y después que tiene que estar. nada más no es- no, nada más no es- ese no es el único sentido. Aquí lo que hay es A menos que no haya una situación. No, espérate. Ese no es el único. Deuda de las No, pero sedes, discúlpame, la espérate, vamos a mayoría. aclarar eso. El único sentido de ese presupuesto complementario y cambio, nada más no es porque quiere más ingresos. Dame decirte que hay instituciones que se le asignan algunas. Se cayeron los ingresos. Espérate. Se cayeron los le ingresos. asignan algunas cantidades y le está sobrando. Y lo que hace es que lo tienen que cambiar a otras que sí lo están necesitando. En el año 2018 lo que hizo el gobierno fue decir, a esta institución le está sobrando dinero, a esta le está sobrando, a esta le está faltando. Y hace cambio porque no se lo puede asignar. No sé si tú me entiendes así. O sea, si a ti te sobra, si a A le sobra, no se lo pueden dar a ver que le falta, si no lo aprueba el Congreso también. Los cambios presupuestarios, como es una ley, tiene que aprobarlo el Congreso. Bueno, Nada más no es por eso. Digo. Entonces, ese tampoco lo van a aprobar. ¿Sabes lo que va a pasar, verdad? Aquí hay mucha gente que no va a cobrar el día 5 la regalía.
No la va a cobrar. ¿Tú Sin verás que no? problema. Ahí va a tener el reserva que mete su mano. Vamos al cambio. Continuamos con la agenda económica. Luis Manuel. Mira, Ezequiel, tú entraste en el tema de Haití y después estuvimos hablando del turismo Es que y de la Jairo es caída de pro los 400 haitiano. millones. Es que Jairo es pro pero que haitiano. estoy hablando, Yo no soy voy a anti-haitiano, entrar pero yo no soy así. a la tampoco. parte del déficit ¿Tú eres del déficit pro-haitiano? comercial. Yo no soy ¿verdad? pro haitiano, ¿Tú eres Ezequiel. pro haitiano? Yo lo que respeto a los haitianos son Miren, personas valiosas Mira. que vienen a este país Mira. a aportar la mayoría Mira. de las personas Mira. que Vamos a emigran desde corregirlo. acá. Tú eres pro Haití. no. Vamos, mira. ¿Qué mira, hacemos con este Mira, hombre? yo no sé, pero vamos al tema, mira. ¿Te acuerdas que yo expresé mi preocupación cuando se habló del crecimiento del producto? Que está hablando de que el año que viene y que el fondo ha proyectado un crecimiento superior al de este año. Yo no sé si va a mejorar el sector externo. Parece que ellos ven que Trump se va a callar con los Twitter. Pero bueno, el asunto es que habíamos dicho del sector agrícola. Y yo había dicho que me parecía extraño que el sector agrícola hubiera crecido un 5.1% cuando había el problema grande de la sequía que había afectado la parte extensiva de producción y la productividad también de varios de los productos. Y hablaba también de que el turismo, con la caída que había tenido, eso restaba también demanda al consumo. Cuidado si aquí están haciendo contabilidad también No, adicional, porque es yo no posible sé. que las Entonces, importaciones de yo veo productos agrícolas en una publicación que salió a septiembre, que uno de los periódicos se publicó eso en Diario Libre, unos cuadros que salió aquí de que alimentos elaborados subió 7.5% de importaciones y los insumos para la agricultura bajaron 10.5%. Eso quiere decir que la agricultura te demandó menos insumos, posiblemente porque hubo menos demanda para producción. Y segundo, tú tienes alimentos elaborados que aumentó y eso posiblemente sea una reducción que hubo en la oferta de alimentos dominicanos. Posiblemente. Sí. Esos indicadores son los que me llevan a mí a pensar de que cómo es posible que la agricultura haya aumentado un 5.1% en septiembre. Yo dije que había que esperar los resultados finales, porque esos fueron preliminares del informe del trimestre de septiembre, para ver qué fue realmente lo que subió, lo que creció en la producción agropecuaria. ¿Le genera algún tipo de...? No. Quería traer esto a colación porque vi esos números y en base a lo que habíamos discutido anteriormente, digo, por esto me da más la razón todavía, porque estoy viendo elementos también que te indican que debió haber una caída en la producción de alimentos a nivel nacional, ¿entiendes? Ahora, producto de la sequía, no estoy diciendo otra cosa, producto de la sequía y también la caída en la demanda de Haití, que ustedes estaban hablando, que hubo una caída en el precio, ¿no? Sí, bueno, el tabaco creció porque es uno de los pocos productos de exportación que Pero creció. Haití se manda producto agrícola, pero el grueso, en términos monetarios,
no está en los productos agrícolas. No, yo sé. Yo Está sé. en el cemento, en pero varilla. Cemento, pero Haití come mucha pasta básicamente alimenticia, por nosotros. por eso está en parte de- ¿me entiendes? hasta hielo, Haití pollo. come básicamente por lo que nosotros le mandamos. Ellos también Sí. importan de Miami, pero nosotros también le mandamos mucha producción de aquí. Mira los polleros y la gente de huevo. Acuérdate de las relaciones comerciales que hay con el Cibao, que inclusive Sí. durante la etapa en que se quiso cuando los haitianos invadieron en el 1822, uno de los que pidieron la intervención de los haitianos que vinieran fueran la gente del Cibao. Aquí los dicen que van a comerciantes sobrar huevos que se ahora. beneficiaban Van a del sobrar huevos comercio. ahora, me dicen. Sí. Han bajado un poquito de... La comunidad Vale. internacional debería comprarnos esos huevos y donárselos a Haití. A los venezolanos lo vamos a donar a comunidad Maduro. ¿Eh? A Maduro lo vamos a donar. No, Haití, porque realmente a Haití hay que darle apoyo, y porque para que Jairo no me malinterprete, Haití Ya hay no que darle tenemos apoyo. deuda con Venezuela. Pero hay que hacerle un muro. No, ya no. Ya no hay. No, No, ya no no hay debemos deuda. centavos. Ya pagamos todo. Sí, No hay debemos deuda. centavos. Bueno, No la cancelación de aquello, sino no, después. no, no lo le que debemos. Hay una teníamos. chiripa, pero es nada. No, pero que Una nosotros no le cosita, cogemos, nada. ya no le compramos nada de 2 o 3 petróleo. millones de dólares, no debe nada. No le compras nada de petróleo. Creo que 40 millones de dólares. No, de petróleo no, pero No, estoy petróleo hablando no. de A ellos- porque se pudo haber a pagado ellos quien le también, debe la dependiéndole refinería. Nosotros no le debemos del ni al excedente fondo. de La productos, refinería sino le Ni de al aquí. fondo le debemos ahora nosotros, Piantino. La refinería le debe. Ni al fondo le Oíste, debemos nosotros. La refinería le debe. debemos a los tenedores de bonos ahora. A los tenedores de bonos que confían en la calificación de riesgo nuestra para Pero prestarle eso- comprando Lo que pasa todo es que eso. eso no imponen impuestos. El banco, como ya, el el FMI. Banco Central ya pagó Sí, los también. giros que había Sí, hecho también. al fondo. Mire, ya. el comercio formal entre Haití y Vamos a dejarlo de la República propuesta Dominicana. empresarial para la próxima semana. No, pero No, ya ya está no hay acabando el tiempo programa. para hablar de eso. ¿El qué? ¿El qué? La propuesta empresarial. Bueno, tú sabes que eso fue una. Pero espérense, restricción. que bajó 7% en enero-octubre el comercio formal entre República Dominicana y Haití. Enero-octubre, formal, porque el formal. informal es otra cosa que es medible desde el punto de vista de proyección, pero de 747 tú sabes a que el 694. informal y el formal son casi, tienen en términos monetarios la misma dimensión. Yo creo que sí, es así. Y es los así. dos bajaron, ¿eh? Pero hace 4 o Los dos 5 bajaron. años estamos exportando formalmente 1.200 millones de dólares a Haití. Sí. Y Pero ahora... pero eso fue producto del terremoto. En el año 2012, Sí. el terremoto fue en el 2010, ¿no era? Sí. Nosotros en el 2011 entonces exportamos 1.200 Pero millones. todavía Sí. tenemos- Porque con todos los recursos que le dieron ahí... Pero todavía ¿verdad? tenemos una penalidad de gripe aviar. Después pusieron unas restricciones a las importaciones y ahí comenzó a bajar. Todavía el Haití no comercio. tiene una Así es. penalidad de gripe ¿Entiendes? aviar a nosotros. Todo. El los comercio, haitianos, el comercio O sea, los haitianos, Porque que mire señor, hay una clase ahí. Pero todavía su gente que usted quiere tanto No, pero no tiene una penalidad de gripe Pero- aviar a nosotros. pero no es que lo hay quiero. una clase que subyuga a ese pueblo, Mire, una pequeña clasita. Piantini. Tranquilice a Ezequiel, porque está diciendo que yo soy pro haitiano y no es así. Usted pro haití. Yo lo que estoy diciendo es que respeto a ese pueblo, Sí. que ha sido un pueblo históricamente muy sufrido, Sí. que ha sido Y heroico, atropellado, sí, heroico. Ha sido Heroico. atropellado históricamente Un invasor. por una clase dominante ha sido invasor. que le ha impedido. Un invasor heroico. Pero ¿y No, cómo no, es eso? pero No, estamos mal no, entonces. pero no. Heroico en su No, país, no. heroico en su país. No estamos hablando de eso. Ajá. Porque es Sí. una cosa no tiene que ver con No, la pues otra. estamos mal nosotros. Derrotó Ahora estamos al- llamando a Haití derrotó heroico. al ejército de Napoleón. Exactamente. Ok. Nosotros también lo derrotamos. ¿tú A entiendes? Napoleón Somos lo- dos a Napoleón lo heroicos. derrotaron. Somos dos heroicos. Está bien. ¿tú entiendes? Henry Christophe, un hombre Yo creo que la República Dominicana tiene que darle apoyo a Haití en lo más que pueda, pero con el muro. Eso no impide. Hay que hacerle el muro. Pero ahora Ahora no podemos tener pero ahora una hay unos frontera, avances tecnológicos. una frontera invisible porque no existe, Pero ahí aún están los con un drones. país fallido. Ahí están los drones para vigilar. Para todo un dron, eso para, ahí. dile al dron que pare la turba de haitianos No, dentro no, de aquí. no lo va a parar, pero va a avisar, ¿no? ¿Verdad? Oye, Sí, avisa va a de dónde, avisar. de noche no ven los drones. Los drones ven de noche. Oye, Esa gente entra de pero en noche. el 65 los francotiradores que estaban arriba Y de no- Molino miraban No lo ve nadie. Miraban a los revolucionarios. Hermano, que mire, cruzaban la cuando calle yo fui a Conde, Sánchez- Y ahí lo cazaban, ¿eh? Mire, cuando yo fui a Sánchez, para que usted esté claro, cuando yo fui a Sánchez, en el puesto de chequeo que tiene Sánchez, En el 65. cuando yo llegué Ya. ahí, quien estaba cuidando el puesto de chequeo era un haitiano, un civil haitiano, que había cruzado a cosas porque habla con el guardia. El guardia le dijo, espérame ahí, tenía 4 horas fuera del puesto de chequeo.
y quien lo está cuidando era un haitiano del puerto de chequeo. Es para que tú veas. Óigame, para que tú veas que los haitianos no son enemigos del país. cómo es que nosotros nos despachamos aquí. No son enemigos del país. Vamos a estar claros, eso no está pasando ya, porque ahora el ejército y el ministerio no lo está haciendo. Rectifica. Sí, pero estamos hablando de lo que está pasando. Nos desviamos de la economía. No estamos desviando, no, porque Haití representa muy importante. Haití no está representando. Tú me acabas de decir que Haití representa. Es el segundo socio comercial nuestro. Sí, el segundo. ¿Dónde El segundo. A pesar de la baja. 800 millones bajó, ¿no? 800, Por lo sí. menos aporta un chin más. Sí, Va a llegar a 800 millones ahora de dicen años. los chinos que ellos están aportando muchísimo y estamos aportando 49 millones de Bueno, ahí dólares. subieron No, hombre, no. los chinos Es una que vienen, burla. eso fue un Es una burla. agentes comerciales que han venido aquí Dije de turismo. que se han multiplicado por 80, 40, por 80 la cantidad de turistas chinos. Oye, No, pero por Dios, esos no son turistas, esos son invasores tú no vas a chinos. ver, que es que tú no vas a ver turismo chino por todo este tiempo. aquí, Exacto, porque pero esto entonces está- sale en la prensa. esto de que está muy lejos. Sale ellos van a- un ellos van a relacionista público Tailandia, a las chino islas ahí, de- hablando de que del le estamos- Pacífico, Oye, eso de este país se están burlando. Bueno, Están. pero bueno. Y le regalaron que fue ¿Cuál es el último tema que tú querías? 2 guaguas porque le regalaron. Tú estás hablando mal del gobierno, porque el gobierno es que administra el Estado. Si aquí pasa cualquier cosa, es Yo no el estoy hablando que mal del gobierna, gobierno, el que es ¿no? responsable Yo de estoy dejar hablando mal del entrar y gobierno. no dejar entrar Yo a estoy hablando mal del país. gobierno. Mira, Tú lo sabes. Yo estoy hablando mal de nosotros Ezequiel, mismos. tú querías hablar No da tiempo, ya me faltan 30 del segundos. programa del 30 segundos, del CONEP, ¿no? ya lo vamos a dejar para Bueno, la fue una No, pero ya exposición ni siquiera más lo o digo. menos descriptiva, ¿no? De lo que ellos aspiran que sea. No, que pero sea vamos a hablar el de eso. país. Aunque muchos de eso ellos están en el Consejo de Competitividad, que lo pueden impulsar desde esa plataforma. Sí, pero yo creo que esa propuesta es bueno analizarla más a profundo, Sí, estamos de acuerdo. Porque bueno, es interesante. Yo por lo menos reconozco que los empresarios tienen La intención. o la intención de no de participar en la política, pero sino de por lo menos participar dentro de los planes o dentro de la agenda Los exitosos nación. no entran a la política. Digo, Dentro de la agenda ellos nación. No, porque ese sería un error grandísimo. ellos no participan en la política, pero directamente no. Pero no quieren ser políticos. Ellos no quieren ser políticos. Pero nosotros de este programa, y eso lo vamos a decir la semana que viene, hemos abogado mucho porque los empresarios tomen Esa frase está fuerte. y participen Esa frase está fuerte. más activamente de lo que es el proyecto Nación. Señor director, yo creo que ya el programa terminó por hoy. Vamos a vernos la próxima semana, Jairo y Luis Manuel. Sí. Gracias a los amigos por mantenerse con No, nosotros. pues quedó Hasta la casi todos los próxima. temas aquí sobre la mesa. Mira cómo están mis papeles. Hasta la próxima.